Las imágenes que ustedes acaban de ver eran de la alcaldía de Sibundoy, Putumayo. Allí los indígenas Inga y Kansá de ese departamento se tomaron la alcaldía y están pidiendo una mesa de diálogo con el alcalde. Los están matando y también el gobierno nacional nuevamente les está incumpliendo con los diferentes acuerdos para esas etnias indígenas que habitan nuestro querido sur del país, concretamente el Putumayo. Bueno, lo prometido, está con nosotros, acaba de llegar el senador Roy Barrera. Roy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman, a todos los oyentes, internautas, televidentes de Tercer Canal. Un placer estar aquí. Llegué un poquito tarde porque estoy empezando a definir las millones de firmas de la revocatoria del gobierno Uribe Duque, como anuncié ayer. De la revocatoria, sí, y me estaba comentando Roy fuera de cámaras que traía noticia, es decir, ¿quiénes están ahí en ese comité promotor de esa revocatoria? Bueno, inscribimos un comité que la ley ordena sean 9 personas. Me acompaña en eso, que es un honor, la escritora y ensayista y dirigente Patricia Lara Salive, que fue candidata a la vicepresidencia de la República y autora de textos muy importantes sobre la violencia, una mujer comprometida con la paz. Y el resto de integrantes del comité son jóvenes, líderes estudiantiles, ambientalistas, animalistas, una lideresa guajira muy bella, un líder afro muy importante del Pacífico, ciudadanos que comparten con nosotros una evidencia, y es que este gobierno no solamente ha fracasado y nos ha devuelto a la incertidumbre de la guerra, sino que además manejó tan mal la crisis de la pandemia y venía manejando tan mal la economía que ha empobrecido a los colombianos, ha generado mucho más desempleo del que jamás se había visto, y el país está un poco a la deriva, de manera, Holman, que yo decía ayer y ahora en la reunión en que estaba, que pues cualquier colombiano sabrá pasados 2 años si un gobierno es bueno, regular o malo, como este, y hay indicadores objetivos para saberlo. Si la pobreza monetaria, la pobreza extrema ha empeorado, si el empleo ha empeorado, si la violencia se ha deteriorado, los colombianos podrán con su firma pacífica en las urnas decir chao Duque, chao gobierno Uribe Duque, y expresar su rechazo a estas políticas que todos los días empeoran. Uno podría pasarse horas aquí en este amable programa contando todos los errores y las cosas que hace insólitas Duque. Ayer volvió a atacar a la JEP. Se supone que en representación de todos los colombianos, porque es el presidente. Yo le acabo de decir en un trino que él solo representa ya el uribismo radical, y ya es digamos, un acto descarado de confrontación con las Cortes, que va de la mano, fíjese usted, ya tienen la misma agenda de Uribe, que propuso revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar la paz en un referendo, y por eso yo les digo, mejor lo revocamos a ellos, a Uribe y Duque, con sus firmas. Pero entonces, Roy, espérate, como se dice en el Caribe colombiano, aguántate. Aguántate, Cuadro. Aguanta porque ese tema de la JEP lo quiero tratar contigo, es un apartado de la entrevista del día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero invitar en este momento a las personas que se nos están conectando a que difundan la voz, nos den like en este momento por el programa que estamos haciendo, pero sobre todo los que nos están viendo por YouTube, que se suscriban al canal. Nosotros en poco tiempo venimos siendo canal alternativo con una línea editorial progresista, creo que eso es claro decírselo a la gente. Imagínese usted, Roy, 8 millones de votos sin un medio de comunicación. Es absurdo. Pues bueno, hasta hace poco sin personalidad jurídica, en el absurdo de que la segunda fuerza política... Todavía no tiene, bueno, creo que lo resolvió con la UP, ¿o no? Bueno, sí, pero la Colombia Humana debería tener ella sola. Claro, con los 8 millones de votos. Con los 8 millones de votos. Entonces, por eso necesitamos que ustedes aumenten en este momento el número de personas conectadas, que compartan en este momento la transmisión, los que están conectados por Facebook, los que están conectados por YouTube, que en esa pestaña que dice afíliese al Tercer Canal, se afilie, porque lo que viene ahora es como dicen los pelados, puro poder, ¿no? En la entrevista con Roy, porque vamos a hablar de la paz, vamos a hablar de estos intentos reiterados, hoy ya más claros por parte del presidente Duque para desmontar la JEP,
Vamos a hablar también de la revocatoria. Vamos a empezar hablando de la revocatoria al presidente Duque, pero también vamos a hablar con el senador Roy de cómo está viendo el panorama político, de cómo está viendo las alianzas. Entonces, en este momento compartan, en este momento afíliense y denos like en este momento a la transmisión. Solamente lo están viendo 50 millones de colombianos en este momento, doctor Roy. Bueno, eso quisiéramos. Pero entonces, la revocatoria. No nos ahorraríamos dinero, tiempo, si esto que voy a decir seguramente me va a caer rayos y centellas por parte del Centro Democrático. Por otra parte del país, lo que dicen las encuestas en este momento es que el presidente Duque sigue bajando en las encuestas, en su popularidad. Es de las peores presidencias en las últimas décadas en Colombia. ¿No es mejor que renuncie el presidente Iván Duque? Pues eso sería más práctico, para serle franco, le doy la razón, Holman. Lo que creo es que la gente que ha salido a marchar en las calles, la gente que ha protestado y que ha sido estigmatizada por esa razón, eso hay que decirlo. Un gobierno que no solamente no dialoga, no escucha, sino que considera enemigo a todo aquel que opina distinto. Un gobierno que ha interceptado ilegalmente con el ejército a los periodistas, a los senadores opositores, a nosotros, a mucha gente, que considera que la protesta social está infiltrada por la guerrilla y entonces la gradúa de enemigos, que los indígenas son guerrilleros, que los estudiantes son vándalos, que los campesinos están infiltrados. Es un gobierno que considera a los ciudadanos enemigos. Por eso es increíble lo que ha ocurrido. Desde la dictadura de Rojas Pinilla no ocurría que le dispararan a los estudiantes en las calles. En la dictadura roja le dispararon a unos estudiantes en la carrera séptima y eso costó la caída del régimen. Y aquí le dispararon el 9 de noviembre y mataron una docena de personas inocentes y no pasó nada. Por eso su pregunta es absolutamente razonable. Yo creo que esos muchachos que salieron a protestar exigían, por ejemplo, matrícula cero para los estudiantes universitarios. Los jóvenes no tienen sino incertidumbre frente a su futuro. El Estado debe existir para garantizarle a los jóvenes de Colombia la universidad pública gratuita. El gobierno Duque negó eso. Le pedimos en todos los tonos en la pandemia la renta básica para 9 millones de hogares vulnerables. El gobierno Duque negó eso. En cambio le mandó 25 billones de pesos que recogió de ahorros de los colombianos a los bancos y al sector financiero. Le hemos pedido que resuelva una mínima manutención digna, un ingreso mínimo vital pensional, que no haya un anciano en Colombia, una abuela en Colombia que no tenga con qué comer, que no tenga pan en la mesa. La gente necesita un billetico en el bolsillo para sobrevivir. A todo eso se ha negado este gobierno indolente, que no le duelen ni las víctimas ni los pobres. Y yo creo que hay que revocarlo para que podamos tener matrícula cero, para que podamos tener renta básica, para que podamos tener una pensión digna y para que se implemente el acuerdo de paz. El referendo que inscribimos ayer incluye la obligatoriedad de la implementación de la paz, de darle la tierra a los campesinos por 4 años más para recuperar estos 4 años perdidos. Vamos a hacer el ejercicio millones de ciudadanos, pero su solución es mucho más práctica. Si este gobierno ya fracasó, cosa en la que están de acuerdo la inmensa mayoría, porque es evidente, fracasó en la seguridad, hizo trizas la seguridad, no gobierna, no da pie con bola, pues que renuncie, sí, claro. Si renunciara nos ahorramos el referendo revocatorio y el ejercicio. Peor que como estamos no nos puede ir. Porque claro, a propósito de su provocadora pregunta, la gente dirá, bueno, y si renuncia, ¿qué pasa? Entonces gobierna Marta Lucía. No, peor que lo que estamos no nos puede ir. Marta Lucía Ramírez pues tiene sus propios problemas, pero por lo menos fue ministra de Defensa, que irá quizá reorientar a la fuerza pública para evitar esa ideologización uribista y esa politización que tanto daño le ha hecho en este gobierno a las fuerzas militares. Finalmente, ella, recordemos, no es uribista pura, ella es adoptada, se metió en eso, y alguna idea tiene mucho mejor que Duque sobre los gremios y la economía. Es decir, peor no nos puede ir, de manera que no es mala idea, ojalá renunciara. Él ya tiene lo que quiso, 2 cosas se soñó en la vida: ser expresidente, que era lo que quería hacer, va a ser expresidente, y un programa de televisión. Él encontró su verdadera vocación,
Y es que nos la contó en las campañas, él hacía cabecitas de fútbol, él cantaba, tocaba guitarra. Ahora es el sucesor de J. Mario, todos los días a las 6 de la tarde está en ese programa, que nadie se lo pierde, ¿no? Entonces, él ya está realizado en la vida. Si renunciara nos ahorraría 2 años de mal gobierno, porque van a ser eternos lo que le falta. Van a ser eternos, pero también ni siquiera con el programa de televisión alcanza para subir en las encuestas, ¿no? Para subir en las encuestas, para subir esa baja de popularidad tan grande como ningún otro presidente en las últimas décadas. Ahora, Roy, escuchaba yo ayer, polemizaba mejor con el representante por Bogotá del Centro Democrático, Eduard Arias. ¿Eduard Arias o Eduard Rodríguez? Eduard Rodríguez, perdón, Eduard Rodríguez. Entonces decía, no, Roy está haciendo una lista de mercado y está... Lista de mercado es lo que hace la gente que no tiene con qué comer. Y está fuera de todo con esa propuesta. Yo le decía, yo creo que el más sintonizado con lo que está pensando hoy la sociedad colombiana es Roy. Porque la sociedad colombiana se cansó del presidente, que está agotada con este gobierno. Si no hubiera la pandemia, la gente estaría toda en las calles. Claro. Toda en las calles. Entonces, para los críticos, porque le han hecho las siguientes críticas. Primero, que este referéndum la Constitución no admite referéndum para presidente, cosa que yo disiento. Y que el programa de gobierno no tenía este tema de las universidades, ni contemplaba el tema de la pandemia porque no se conocía. Yo también disiento de eso. ¿Usted qué le dice a esos críticos? Bueno, primero, como le dije ayer al más connotado de los uribistas en el Congreso, que es el senador Macías, ejemplar, me refiero a que es un buen ejemplo. Mejor exponente del Centro Democrático. Sí. Que lean un poquito la Constitución. El artículo 40 de la Constitución, por supuesto, que permite la revocatoria de los elegidos, correcto, incluyendo el presidente. Lo que no se hizo fue reglamentar en la ley, solo se hizo para alcaldes y gobernadores. Los referendos, además, son precisamente para introducir en la Constitución lo que le haga falta. Y estamos introduciendo en la Constitución, con su firma, no solamente el mensaje de Chao Duque, sino las condiciones objetivas para que sea posible la revocatoria. No será un capricho. En cifras oficiales, si pasados 2 años un gobierno ha fracasado en pobreza monetaria, medida, en pobreza extrema, medida, en violencia, medida, 69 masacres, pues ese presidente ya fracasó, se tiene que ir. Y un detalle sobre la pobreza extrema, no es por la pandemia. En el año 2019, la economía, que venía con un ritmo de recuperación desde el 2016, creció 3 puntos. Pero ese mismo mes, el DANE informó que habían aumentado en 670,000 los pobres extremos, es decir, la gente que cayó en la miseria, creciendo la economía. ¿Qué quiere decir? Que la reforma tributaria del gobierno Uribe Duque, que le regaló 12 billones de pesos a los ricos más ricos, sirvió para que la riqueza fuera a esos bolsillos y no al bolsillito de la gente que está perdiendo el empleo, que no tienen con qué comer y que están en la miseria. Un gobierno inequitativo como ese, que no le duelen los pobres, debe ser revocado, así que vamos a firmar millones de colombianos. Yo le agregaría otro elemento, porque digamos también las revocatorias, lo que tú dices, el fracaso en pobreza monetaria, el fracaso en Producto Interno Bruto, el fracaso en la política macroeconómica del país y social del país. Pero también, si uno recuerda lo que ha sido la trayectoria del Centro Democrático, es gente que saca pecho con la mano dura, la seguridad. Nosotros somos gobiernos de seguridad. Y le prometieron al país, primero le mintieron al país porque dijeron que este país se lo iba a tomar las FARC. Que íbamos a entregar el gobierno a las FARC, se lo entregamos a Iván Duque, que es un desastre. Y lo que ha pasado es que hay un rebrote de paramilitarismo. Que es una desgracia, ¿no? Paramilitares en la Sierra Nevada con armas sofisticadísimas, no tienen control del territorio. Hoy cada pedazo de Colombia la maneja un grupo de bandidos y no han sido capaces ni siquiera de controlar las disidencias o el ELN o el narcotráfico. Llevan más de 2 años al mando y todos los grupos ilegales han crecido, tal y como usted dice.
Claro que incumplieron su programa de gobierno, que fue conocido, que fue difundido, que fue impreso en todas partes, que prometía recuperar la seguridad, y acabaron con la seguridad, porque un gobierno de extrema derecha podría suspender las soluciones dialogadas a los conflictos, que es lo que ha hecho este gobierno, es decir, no solamente con el ELN, que yo debo recordar y quiero resaltar que nosotros teníamos un cese de fuego bilateral. Yo estuve en La Habana, preparamos ese cese de fuego, solo faltaba el visto bueno de Jean Arnaud, que era el director en su momento de la misión de verificación de Naciones Unidas, para hacer la verificación del cese bilateral. Este gobierno llegó y echó a perder eso, rompió el diálogo y vino, claro, cuando usted rompe el diálogo no queda sino la guerra, y los actos de guerra son crueles y son terroristas y son cobardes, sin duda, el atentado a la escuela de cadetes, pero ya se había roto el diálogo desde antes. Además rompieron el diálogo con los sectores sociales, no con los armados. No escuchan a la minga, no oyen a los estudiantes pidiendo la matrícula cero, no escucharon a nadie el año pasado cuando marchamos el 21 de noviembre. Respondieron a las marchas con un vandalismo autoinducido, tratando de fabricar una violencia que no existía. La replicaron aquí el 9 de noviembre, un año después, y mataron ciudadanos inocentes y quisieron culpar a los vándalos. Y entonces ese gobierno que rompe el diálogo de derecha, uno diría, bueno, rompió el diálogo, como es de derecha, ahora va a imponer la seguridad a la fuerza. Correcto. Tampoco, son ineptos, incapaces. Yo decía hace un rato en otra emisión que llevan 2 años engañándolos a ustedes, a los colombianos, diciendo que el problema del narcotráfico es por culpa del acuerdo de paz y que por eso no han podido fumigar con glifosato. Yo les dije en un debate, fumiguen. Ustedes no fumigan no porque sean ambientalistas como nosotros o porque quieran proteger las aguas y los ríos y los campesinos como los ordenó la Corte Constitucional. Son ineptos. No hay un solo renglón del acuerdo de paz que prohíba la fumigación. Lo que hizo la Corte Constitucional en buena hora fue decir, hombre, no envenenen a los campesinos, tengan unos protocolos. Llevan 2 años y no han podido ni sacar los protocolos, Goldman. No tienen licencia ambiental. ¿Usted sabía eso? Que es del propio gobierno, no la han podido tramitar ellos mismos. No tienen autorización del Consejo de Estupefacientes que ellos mismos presiden, no tienen los pilotos, la plata. El pasado 26 de octubre es la 6ª vez en este año que Carlos Holmes Trujillo anuncia que la semana entrante empieza la fumigación. Le han mentido a los colombianos. Si no fumigan es por ineptos, pero además menos mal, porque también es un fiasco y un fracaso el glifosato. Las cifras es que si no fuera una tragedia sería divertido. Mire la declaración de ayer del ministro de Defensa, que dice que han erradicado en este año 101.000 hectáreas. Miren la cifra, 100.000 para redondear. Botero, el día de la renuncia, después del debate que le hice hace un año, anunció la misma cifra, que él había erradicado 100.000. Entonces, a ver, cuentas de tendero. Los tenderos saben mejor que nosotros hacer la cuenta. Cuando yo era niño iba a fiar en la tienda aquí en Las Cruces, donde crecí, y entonces el tendero apuntaba en un pedazo de papel lo que uno iba pidiendo para cobrarle después. 100.000 hectáreas que radicó Botero y 100.000 que radicó Carlos Holmes son 200.000. Y eso fue lo que heredaron, o sea que ya no hay matas de coca en Colombia. Mentirosos, es un falso positivo la erradicación porque es un negociado. Cuesta billones la erradicación y es falsa. Y siguen lavándose las manos diciendo que es culpa del acuerdo de paz. Fracasados también en el manejo del narcotráfico. Entonces, a lo que iba, después de esta explicación que haces, Roy, a lo que iba era a que eso que les prometieron a ustedes, o eso que dicen todos los días de la seguridad, como usted bien lo dice, yo vengo desde La Guajira viajando, Guajira, Riohacha, Santa Marta, Montería, Sincelejo, y es todo el rebrote del proyecto paramilitar en Colombia. Es decir, la seguridad, no hay Estado ni hay gobierno hoy en Colombia, ¿no es cierto? Pero hay una amenaza paramilitar y hay 200 líderes sociales y de paz asesinados en los 2 años que lleva de gobierno Iván Duque. ¿Para quién está gobernando Iván Duque? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretende esto? Bueno, primero Iván Duque no está gobernando. ¿Qué pretende? Entonces, digamos que Iván Duque no está gobernando. Gobiernan unas fuerzas oscuras que lo pusieron ahí, que están detrás de él. Él cree que está gobernando, cada vez está más arrogante. Es una cosa insólita. Pero lo que hay detrás son grandes poderes económicos, legales e ilegales, que se arropan con la manta de la extrema derecha, que son fuertes,
no están disminuidos, han bajado en las encuestas, pero yo le advierto a todas las fuerzas democráticas, alternativas, progresistas, a los independientes, a la oposición, que aquí la obligación de todos nosotros, tenemos la obligación democrática de la unidad. Nuestra obligación es derrotar un régimen que, como ha dicho Holman ahora, trabaja para poderosos intereses económicos, algunos a sangre y fuego, como los terratenientes despojadores que han vuelto, que vuelven a revictimizar a los reclamantes de tierras y los matan y los amenazan. Esos poderes y los poderes legales que también victimizan a los colombianos. El único sector que ha ganado dinero en medio de esta crisis de la pandemia y del hambre de la gente es el sector bancario financiero. Eso es indolente. Para ellos trabaja el gobierno Uribe Duque. Pero ellos tienen fuerza, tienen toda la plata, todo el capital. Nosotros no tenemos sino la calle, el testimonio, la convicción. Ellos tienen 2 millones de votos mal contados del partido de gobierno. Tienen el Partido Conservador, que está entregado hace rato. Tienen los sectores evangélicos. Hace poco leía un trino hoy de alguno de esos dirigentes diciendo que nosotros, los que defendíamos la paz, íbamos a traer el rayo homosexualizador. Óigame eso, loco. Siguen con ese discurso. A muchos padres de familia los engañaron, dijeron que con el acuerdo de paz los niños y las niñas iban a volver gays. Una cosa loca, delirante. Además, como si eso fuera un problema. Es decir, todo es un delirio. Esos sectores suman, más la plata del sector poderoso, más los terratenientes, más el negocio de la minería legal e ilegal, y la banca, y además los sectores despojadores de tierras, y los paracos, y los 19 clanes, los gamonalatos que gobiernan 19 regiones de Colombia. Ahí hay 6, 7 millones de votos en la primera vuelta, ojo. Yo pronostico que esos sectores de extrema derecha tienen asegurada una silla en la segunda vuelta, y que por tanto para todos nosotros, que somos la mayoría de los colombianos que no queremos más este fracaso de Uribe Duque, la obligación que nos corresponde es unirnos, sin vetos, sin exclusiones. El objetivo es recuperar para Colombia un gobierno que respete la vida, que respete la paz, los derechos, las libertades, un gobierno verdaderamente democrático, donde se respete la libertad de prensa, donde no chusen a los periodistas, donde no le hagan montajes a la gente y seguimientos, donde no la destruyan moralmente cuando no pueden destruirla físicamente. Esa es la obligación. Eso, tenemos la obligación con los jóvenes de que salgan de la incertidumbre, y con la gente de reactivar la economía. No son ellos los que saben reactivar la economía, han hundido al país en la pobreza. Nosotros tenemos la obligación de reactivar la economía, de proteger el pequeño empresario, de proteger el tendero, de proteger la microempresa, de recuperar el empleo. Y creo que tenemos la obligación de unirnos. Y además le voy a decir cómo, y le doy a dar una fecha. El 13 de marzo del 2022, será un domingo, ese día tendrá que haber una consulta interpartidista, una consulta en que los ciudadanos escojan y elijan no un hombre, sino un gobierno, y seamos capaces de llegar unidos a la primera vuelta, porque será muy importante pasar de primeros en la primera vuelta. Será muy importante sacar más de 7 millones de votos en la primera vuelta. La vez pasada, en la primera vuelta, Gustavo Petro sacó, creo que 4.700.000, si mi memoria no me falla. 4.700.000. Bueno, hay que sacar 7 millones en la primera vuelta, las fuerzas para pasar alternativas. De primeros en la pasar de primero y derrotar desde la primera vuelta al uribismo. Sí. Y con ese impulso, ser capaces, lo vamos a lograr de ganar en la segunda vuelta. Y le doy más detalles, que no nos oyen sino sus miles de internautas. Aquí 50 millones, digo yo siempre. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer realidad una coalición de centro-izquierda, como lo llama De la Calle. Pero yo le digo a los que se dedican a la división y a la estigmatización, no es posible hacer una coalición de centro-izquierda sin la izquierda. Como no es posible hacer una coalición de centro-izquierda sin el centro. Sin el centro. Entonces, ¿a cuenta de que los vetos, si lo que hay que derrotar es el autoritarismo y ese gobierno Uribe Duque y esa deriva
de la extrema derecha. Eso es lo que hay que hacer. Los demás nos tenemos que unir. Bueno, Roy, usted pasó rápidamente digamos, de la revocatoria. Ya Roy le explicó a ustedes claramente por qué revocar al presidente Iván Duque. Yo digo que nos debe salir más barato si renuncias, y inclusive para él ya se nota su agotamiento, su desazón, en fin. Los romanos decían de los emperadores que solamente se convertían en áulicos de una vieja casta de emperadores que eran hombres tristes. Los emperadores tristes en la antigua Roma eran aquellas personas que gobernaban pero siempre haciéndole caso a alguien detrás y eran intrascendentes. Bueno, yo creo que, y lo dije hace mucho tiempo, Duque va a pasar como esos gobernantes, el gobernante más triste en la historia reciente de este país. Pero usted ha pasado y me lleva a la conversación política, a las consultas. Y entonces, ese 13 de marzo que usted dice, habrá 3 consultas, dicen unos. Pues yo una no de sé. centro, una de derecha y una... ¿Cómo está viendo? ¿Por qué? Porque ya que se metió en ese tema, pues uno dice, yo veo que hay gente que sigue haciendo el esfuerzo por convertir a Gustavo Petro en el tóxico. Entonces con Gustavo Petro no hay alianzas y siguen allí vetando, siguen estigmatizando, siguen depositándole a Gustavo Petro el odio, cuando yo creo, cuando uno sale a la región, yo que vengo de recorrer todo el Caribe ahorita, una cosa maratónica, todo el mundo, a pesar de las amenazas, dice, hoy más que nunca, Colombia humana. Y bueno, Colombia humana puede entrar mucha gente. Bueno, varias cosas. Lo primero es que la obligación es la unidad. Correcto. Colombia humana es una muy importante expresión, como quiera que fue la fuerza opositora más alta en la elección pasada. Sin duda el progresismo y Colombia humana tendrá que sumar otros sectores y tendrá que sumarse a otros sectores, porque no se trata de volver a quedar de segundos. Correcto. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede solo. Y eso vale para todos, los de todos los colores, para los verdes, amarillos, rojos, liberales, independientes, para la gente sin partido, que es la mayoría. La obligación es la unidad, sin tratar de imponerse el uno sobre el otro. Pero yo tengo la certeza, la confianza de que tendremos unidad. Lo facilita además un proceso, y es que las elecciones presidenciales, Holman, a partir de este 2022 se volvieron ya de 3 vueltas, inevitablemente. Exactamente. Por lo tanto, estamos felizmente condenados a la unidad. Si la gente deja de sembrar divisiones y odios que sean después barreras infranqueables, pues podemos hacer un gran ejercicio de unidad, a mi juicio, desde marzo. Es decir, usted está viendo... Ya lo dije, desde marzo para ganar, pasar de primeros. Pero si no se pudiera, porque como ha dicho Holman, ahora terminan habiendo 2 o 3 tarjetones, pues entonces habrá manera de hacer la unidad en la primera vuelta y en todo caso tendremos que hacerla en la segunda. Pero eso implica tener ese compromiso previo de llegar juntos. Un dato, porque claro, en las redes preguntan para no abandonar del todo lo que apenas empieza, que es la revocatoria de Duque, porque si podemos ahorrarnos estos 2 años, pues mejor. La gente me dice cómo hace para firmar. Ayer inscribimos ese comité. La registrabilidad tiene 15 días para registrarlo y a partir de entonces nos dará unos PDFs y le vamos a hacer llegar a través del tercer canal y de las redes y a todo el mundo ese PDF para que en su casa imprima los formularios, recoja las firmas y los mande por correo. Será posible recoger la firma de manera digital en esta pandemia y también tendremos sin duda voluntarios de todas partes. Yo espero que muchos del progresismo ayudándonos a sentar esa voz de protesta y de rechazo frente al gobierno. Vuelvo a las consultas. Hay unos vetos que me parecen a mí absolutamente absurdos. Es decir, es como si hubiese un incendio en este edificio y los bomberos, en lugar de ponerse a apagar el incendio y salvar vidas, se pusieran a pelear entre ellos.
¿no? Es que el problema es el incendio en que está Colombia, el incendio social, el hambre, el desempleo, la miseria, las masacres, el asesinato que no para de los líderes sociales. Mataron hace apenas unas horas casi a Juana Perea, una empresaria colombo-española, ambientalista, defensora de Nuquí, ambientalista, en el Chocó de la playa, que se oponía al puerto de Tribugá, una mujer bellísima que tenía solamente respeto por la vida. Están matando a las personas en los ojos de este gobierno y el hombre que pusieron ahí de ministro de Defensa es un ministro candidato, arrogante. Correcto. Entonces tenemos que firmar para sacudirnos de eso en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo tenemos que unirnos. Yo tengo toda la decisión y la convicción de trabajar en esa unidad. Y creo que el propósito debe ser ese. Los colombianos en el 2022 deben elegir un gobierno más que una persona, y un gobierno que recupere el camino de la vida, la paz, los derechos y las libertades. Roy, en ese camino de la unidad, ¿usted qué candidatos ve presidenciables hoy? Yo creo que Colombia tiene demasiados candidatos y muy pocas propuestas de unidad. Hay como 46 en este momento. Sí, demasiados. Desde la derecha hasta la izquierda. Donde más hay es en la derecha. En la derecha. Todos los días brinca un candidato. Correcto. Y por eso cuando usted me decía si va a haber 2 o 3 tarjetones, a lo mejor hay más, porque yo veo esa derecha muy fragmentada. Okay. Por ejemplo, este ministro de Defensa que ya está en campaña con recursos oficiales, hace cuñas publicitarias que yo denuncié en el debate, yo no creo que lo vayan a poder atajar. El señor va a ser candidato de un sector. Y el señor Fico Gutiérrez, que es un uribista disfrazado y que va a hacer ahí una fórmula disfrazada de provincia, pues yo lo veo también muy embalado. Okay, entonces ¿y qué van a hacer con Paloma Valencia? Ya tenemos dos, Carlos Holmes, Fico Gutiérrez, Paloma Valencia, en el tarjetón de la derecha. No, ellos van a tener como 10. Está Eduardo Rodríguez, está el coronel... ¿Eduardo Rodríguez? Sí, claro, es candidato. Está Pluvio Hernán Mejía, coronel condenado por varios homicidios, preso, que salió libre gracias a la JEP, porque hicimos la JEP para que la paz fuera para todos y dijeran la verdad. Pero este coronel volvió a la libertad para insultar a la JEP, para negar la verdad, y ahora es candidato presidencial también. Para desbaratar lo que le dio la libertad. Claro, pero ahora es candidato presidencial. Sí, Mejía. Pluvio Hernán Mejía, ese es otro en el tarjetón. Rafael Nieto es otro. Paola Holguín también es candidata. Sí. El Potrillo le dicen al hijo de Uribe, que lo están convenciendo de que sea candidato, Tomás Uribe. ¿Cómo va eso? ¿Qué sabe de eso? No, pues no tengo idea, me parecería muy bueno. Los de Justa Libre, pues ¿no? Muy bueno para saber de una vez a qué atenerse, porque pues si van a imponer al hijo, pues entonces ya de una vez se ahorran todos los demás. Se ahorra todos los demás, sí. Yo no sé cómo haría con las inhabilidades de las zonas francas y eso, pero bueno. Pero ese es otro, ahí van como 7, 8 candidatos y el pastor cristiano, perdón, no pastor sino apóstol. No, pero es apóstol, el senador es apóstol. ¿Se dice apóstol? No, él es, no, sí, él se dice o le dicen, o su iglesia lo ungió como pastor, apóstol. Era muy poquito, él es apóstol. Y ahora es apóstol candidato. Entonces, ahí hay otro. Esa es la gama tarjetón de la derecha. Como 10. 10. Y pues hay muchos otros candidatos o precandidatos que han anunciado desde Fajardo hasta los Galán, que están allí muy cerca. Humberto de la Calle. Gente que ha trabajado con La Paz, con Humberto. Yo no sé si él será candidato, a mí me encantaría. Yo digo que es mi Bernie Sanders. Humberto es yo creo que es un progresista. Yo creo que es un hombre que tiene la voluntad de ayudar a construir la centroizquierda. Ojalá se animara. Está Juan Fernando Cristo, jugó un papel muy importante como ministro en el acuerdo de paz. Estuvimos juntos en La Habana, me parece muy bien. Creo que va a estar Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. ¿Qué sabe eso de Alejandro Gaviria? No sé, pues sé que los liberales están muy entusiasmados y lo visitan y conversan con él. Y él dice que no, o sea que sí. Y pues ahí va a estar en eso. Los verdes tienen un abanico importante. Iván Marulanda. Donde está Iván Marulanda, está Amaya, el exgobernador de Boyacá, Camilo Romero, el de Nariño, Jorge Londoño, también es gobernador de Boyacá, Sandra Ortiz.
se lanzó, me imagino que en ese abanico de 6 o 7 también estará Ángela María Robledo. De los Verdes, y creo que hay otro, Antonio Sanguino, el senador, también va a participar. Camilo Romero. Entonces ahí ya van también como otros 10. Correcto. ¿No? Correcto. Y bueno, usted me dirá más cómo va el tarjetón de la izquierda. ¿Petro va con quién? No, yo creo que ahí en ese... Francia Márquez, vi que se lanzó. En el tarjetón de progresista. ¿Quiénes están probablemente? Podría estar el exalcalde de Bucaramanga, podría estar Francia Márquez, digamos. La lideresa afro muy importante, muy comprometida con la paz. Y yo le haría una invitación aquí a usted, a que usted debería estar en ese tarjetón. ¿Por qué se lo digo, Roy? Porque yo lo veo, usted es un hombre que se la jugó por la paz. Y cuando le oigo el discurso, cuando usted presenta los argumentos de por qué revocar a Iván Duque, es estar escuchando lo que ha venido diciendo Gustavo Petro estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, yo veo ahí unas afinidades importantes, yo lo veo a usted más como progresista y yo lo veo a usted en ese tarjetón. Pasa es que, pues, muchas gracias. Lo que pasa es que... Le hago la invitación. Holman, muchas gracias por la invitación. Son esas invitaciones comprometedoras. Pero fíjese usted que lo que pasa es que la gente ha estigmatizado tanto desde la derecha que inclusive no entienden lo que significa en el mundo, no solo en Colombia, el progresismo. Es decir, si la gente revisara lo que significa desde la perspectiva económica, que es con lo que atacan a los dirigentes en América Latina, que tienen esa tendencia y los señalan de expropiadores, y la derecha los señala de neocomunistas y de agentes de la Unión Soviética. La senadora Cabal, ya no existe la Unión Soviética, sí, pero en la mente de ellos sí existe la Unión Soviética. A Obama lo están acusando de ser castrochavista. Entonces, claro, no tienen idea que ahí hay unas fuentes de pensamiento económico absolutamente serias, responsables, desde Keynes hasta Stiglitz, ahora hasta Piketty. Hay, digamos, pensadores de la economía seria y estable que entienden que el Estado respeta la propiedad privada, tiene que proteger la vida y el patrimonio de las personas, pero tiene una función social, tiene que garantizar el Estado la redistribución de la riqueza y no esa concentración de la riqueza que hay no solamente en Colombia, también en los Estados Unidos, y que hace que la gente esté intentando sacudirse de ese modelo económico. Eso es progresismo en el mundo. No tiene nada que ver con el comunismo, que es otra cosa para revisar históricamente, muy importante. Pero eso no es de lo que está hablando aquí nadie. Aquí estamos hablando de que el país sea más justo, de que en lugar de regalarle los 12 billones a los ricos le den de comer a la gente, así de sencillo. Correcto. Que entre otras cosas, si no fuera por razones de solidaridad, por lo menos por razones económicas. Es que si no le meten platica en el bolsillo a la gente, que es un salario universal, que es un Estado con medidas contracíclicas, generando directamente el empleo, estimulando también que la pequeña y microempresa genere el empleo a través del subsidio directo del Estado a las nóminas, pero de los pequeños, no de los grandes. Entonces, ¿quién va a tener plática en el bolsillo para comprar en los almacenes que están abriendo? A la gente hay que meterle plática en el bolsillo para que sobreviva. Es un modelo económico que es el que usted bien llama progresismo y que aquí lo caricaturizan y lo estigmatizan. Yo veía con sorpresa hace unos días a Trump repitiendo el discurso uribista, diciendo que Biden y que Obama eran castrochavistas. Y además usted me dará la razón en una cosa y los televidentes también. ¿Cuál era la amenaza castrochavista que en el 2018, con ese miedo, sacó 10 millones Duque y derrotaron a Gustavo Petro? Que el castrochavismo, que era supuestamente Petro, iba a cerrar las cortes para tener una corte de bolsillo, concentrar el poder, hacer una asamblea legislativa que hiciera lo que le diera la gana, gobernar por decreto, expropiar. Y mostraban los abusos de Maduro, que yo considero que es un dictador, lo digo con todas las letras, ha violado la libertad de prensa, los derechos individuales de la gente, persigue, es un dictador militarista.
Entonces la gente mostraba como ejemplo, por ejemplo, los colectivos civiles disparándole a los estudiantes en Caracas. Y entonces estaban los trinos de la gente en el 2017, 2018. Sí, el repudio de Marta Lucía Ramírez. Le duelen más los pobres, le duele más la violencia en Venezuela que la que sucede aquí. Y es un gobierno que parece gobernar en Venezuela, pero no en Colombia. Lo que pasa es que ellos tenían razón en que podía llegar el castrochavismo porque ya llegó. O sea, llegó con Duque, lo que llegó fue el uribechavismo, y si no, Uribe propone revocar las Cortes y desconocerlas, igual que Maduro. Uribe propone cerrar el Congreso y hacer una asamblea legislativa unicameral, igual que Maduro. Vimos en Bogotá colectivos civiles, unos señores con chaquetas en motos oficiales, con la policía, disparándole a los estudiantes, igual que Maduro. Correcto. Vemos un ministro de Defensa ideologizando y politizando a las fuerzas militares en favor del partido de gobierno y del régimen, igual que Padrino y Maduro. Correcto. Llegó el uribechavismo, lo vamos a derrotar. Correcto. Si usted quiere llamar a eso progresismo, me parece muy bien, pero todas las fuerzas alternativas, todas, y yo le devuelvo la invitación a quienes nos vean, además agradeciéndola, yo creo que todos, verdes, amarillos, rojos, de todos los colores, tienen que deponer los egos y eliminar los vetos. Se equivocan los que siembran la discordia. Tenemos la obligación de la unidad. Aquí el miedo lo siembra es la extrema derecha. Yo no tengo ningún miedo, ningún temor, ninguna exclusión. Estoy listo para la unidad de todos y derrotar ese régimen, empezando por revocar a Uribe Duque con las firmas del referendo revocatorio. Yo concuerdo con usted y te voy a hacer un resumen aquí para hacerte una pregunta más o menos complicada. Sobre el miedo, yo sí les diría a quienes nos escuchan que hay que detener el fascismo. Es decir, el comportamiento del gobierno de Iván Duque cuando usted encuentra una organización no gubernamental de talla internacional, Transparencia por Colombia, diciendo y avalada por la comunidad internacional, que empieza a decir que en Colombia la concentración de poderes en manos del Ejecutivo, tiene la Fiscalía, tiene la Procuraduría, tiene las Contralorías, la mayor fuerza parlamentaria es la del Centro Democrático. Empieza a vetar medios de comunicación, persigue al opositor político, empiezan a ser asesinados opositores políticos, pues eso es el fascismo. Ahora, ¿Colombia consolida el proyecto fascista en el 2020 o no lo consolida? Claro. Y eso depende. Es gravísimo. Depende de ustedes. Es gravísimo. Es decir, y esa consolidación del fascismo, y vamos a otro rasgo importante del nuevo fascismo en el mundo, que es el cinismo. Es desbaratar las verdades, crear nuevas realidades sobre mentiras. Es decir, que aquí venía el comunismo, que el opositor, no, la estigmatización al opositor político. Es que llegan al extremo de... Bueno, aquí dicen tantas mentiras, usted ha señalado algunas. Pero es decir, pero vamos hacia el fascismo. No, estamos en los preliminares, digamos, de una consolidación concentrando fascista. Los poderes que desgraciadamente cuando logran consolidarse se quedan por décadas, como Pinochet. Correcto. Y como Maduro. Entonces nosotros no podemos dejar morir la democracia, y eso está en responsabilidad de todos. La democracia es ese sistema que nos permite cada 4 años cambiar un gobierno malo por la esperanza de que haya un gobierno mejor. Y usted tiene razón en la connotación fascista que tiene una historia, y no están improvisando. Digamos que ellos siguen el libreto de Carl Schmitt, el jurista, filósofo del nazismo, que crea la doctrina del enemigo, de la dialéctica amigo-enemigo, y recoge la tesis del enemigo interno, de manera que hay lo que desde Santo Tomás y Aristóteles llamaba la guerra justa, la mejor disculpa para que los autócratas puedan matar, porque dicen, yo tengo derecho a hacer la guerra contra el enemigo. El problema es que el fascismo, como este gobierno, decide que el enemigo son todos. Exacto. Los que no todo son el que ellos. piense diferente. Claro, los enemigos son los estudiantes, los campesinos, los indígenas, los periodistas, todos. Ese es el fascismo. Y esa doctrina, claro, podría consolidarse si llegara a triunfar de nuevo el gobierno Uribe Duque. Por eso vamos a anticiparnos diciéndole a la gente de una vez, y yo insisto con esas millones de firmas, que eso no va a ocurrir, que no pasarán, que no van a ganar,
que los vamos a derrotar. Solo lo vamos a hacer si logramos la unidad, y solo hay unidad sin vetos, y repito lo que le dije hace un rato, no hay centro izquierda sin izquierda, de manera que correcto, olvídense de los vetos y pongámonos a trabajar en la concordia, en la unidad de todas las fuerzas alternativas en Colombia. Y en esa unidad, digamos, usted hablaba del centro. Esta es una pregunta bien provocadora. Roy, ¿en esa consolidación del fascismo puede haber un centro político hoy? Yo soy de los que creo que estamos entre la disputa entre la política de la vida, que es la profundización del acuerdo de paz, que es la defensa de la Constitución del 91, y resulta que las fuerzas progresistas hoy, a diferencia de lo que dice el Centro Democrático, que son castrochavistas, ¿no?, somos, usted, uno de esos protagonistas, terminan defendiendo la Constitución del 91 para que este país no se vuelva fascista. Y entonces, ¿ahí dónde queda el centro? Yo creo que la mención de centro-izquierda, si uno quiere ponerle una caracterización ideológica a la contienda, es la más apropiada. Yo no creo que sea posible un centro-centro. Es decir, hoy, una cosa insípida hoy, un poco la ventana de Overton, que llaman los politólogos, en que la gente dice, entre los extremos, miremos una cosa tranquila, sensata, tibia, gaseosa, que no pase nada. Una transición. Normalmente cuando todo está bien, eso está bien. Si todo está funcionando perfecto, la gente tiene su trabajito, su empleo, la gente tiene su cupo universitario, si la gente está tranquila, pues uno quiere un gobierno tranquilo, que no cambie nada, porque las cosas están bien. Pero cuando tenemos este desastre social y económico, cuando están matando a la gente, cuando se perdió el control del territorio, cuando le hicieron el grave daño a las fuerzas militares y policiales de politizarlas, cuando lo que hay es que respetarlas, recogerlas, recuperar la confianza ciudadana en ellas, volver a quererlas, porque también son hijos de campesinos y campesinas. Es que yo cada vez que hago estos debates y oigo mentir al gobierno diciendo que mis debates son contra la fuerza pública, no, son contra los políticos que se aliaron con los paramilitares, son contra los políticos que le dan órdenes equivocadas a las fuerzas. Le voy a contar algo que no he contado nunca. Yo tengo un primo hermano que se jubiló como coronel del ejército. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo yo? Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en la vereda del Palo, ahí mismo donde hace unas horas atentaron contra Feliciano Valencia, subiendo 60 años después. En ese sitio mataron a mi abuelo, que se llamaba Tito Montealegre, era un campesino liberal, lo mataron un año después del asesinato de Gaitán, en esa guerra liberal conservadora. Por supuesto, 300.000 muertos en esa guerra que nadie nunca reparó, las víctimas no existían. Mi madre, que era una niña campesina huérfana de 10 años, 9 años, la montaron en una chiva, vino a Bogotá a buscar un pariente para sobrevivir. Esa es la historia de 9 millones de desplazados. Aprendió a coser y con una máquina de coser me sacó adelante. Y yo soy como cualquiera de esos 9 millones de desplazados. ¿Eso qué tiene que ver con el comunismo ni con el extremismo? ¿Y eso qué tiene que ver con el centro tibio? Nada. Es que las ideas hay que defenderlas con pasión. Este país necesita cambios de verdad. Ahora, yo creo que también necesita el centro. Yo creo que, por supuesto, no se puede dividir de manera irremediable, porque la mayoría de los colombianos que le temen a lo que el fantasma del castrochavismo construyeron, yo me puedo imaginar un tendero en Tarazá, en Antioquia, de estrato 3, que tiene su tiendita o su panadería, y que es lo único que tiene, y le envenenaron el cerebro diciendo que Petro lo va a expropiar la tienda, y dice, no, pero ¿cómo si es lo único que tengo para mis hijos? Ese comunista, entonces termina votando por el Centro Democrático. Hay que sacarlos del error, y por eso el centro que es el complemento en esta coyuntura del centro izquierda, tiene que compartirle a la gente la convicción de que vamos a respetar la vida y el patrimonio de la gente. Y que el Estado tiene una función social. Por eso no puede ser solo centro, sino centro-izquierda. Claro, claro. A propósito de los ejemplos que pone Rollo en esta misma discusión. Bueno, yo iba a esto, perdóneme, ese primo hermano mío, Holman, que llegó a coronel, es el mismo nieto de los mismos campesinos, el mismo tipo humilde que se le sirvió al país ahí 20 y pico de años y se ganó un salario y ahora está jubilado. Es un hombre hijo de campesinos, así son la mayoría de las familias de los 500.000 militares. Ellos lo que han estado es recibiendo órdenes equivocadas, los irrespetan. Yo hice público ayer una lista de coroneles que les querían negar y les negaron.
el ascenso a generales que porque eran pro paz o porque eran del proceso de paz. ¿Eso qué es? Respétenlos. Si son buenos oficiales, si fueron el primero de su curso, si cumplen con su tarea, ¿cómo los van a descalificar por razones políticas? A propósito de lo que decías de estos mismos militares que ha utilizado una clase política tradicional y gobernante en este país, los han ninguneado y simplemente los ha utilizado para que cuiden sus fincas, y así es como terminan logrando sus ascensos, y ese no puede ser la nueva fuerza pública. El progresismo en este país simplemente pide normalidad. ¿Qué es normalidad? Pues que haya un Estado social de derecho real, que ustedes tengan acceso a una buena salud, que no se mueran miles, millones de colombianos por la ley 100 de salud que tenemos hoy, y algo mínimo de un Estado social de derecho, que aquí creen que estos son inventos de extraterrestres, o lo peor, de comunistas. Que nuestra juventud, para igualar el plano de oportunidades en este país, arranque teniendo todo el mundo acceso a una universidad pública, gratuita y de calidad. El mundo ya se lo inventó, las sociedades desarrolladas. Y el progresismo lo que pide es normalidad en un país que no es normal en este momento, y que lo quieren volver peor todos los días en dirección hacia el fascismo. Ya vamos a terminar nuestra entrevista con el profesor, amigo, senador, médico, Roy Barreras. Roy, invite a la gente a que firme ese referendo revocatorio. Claro, la gente dónde puede firmar. Lo hago con entusiasmo. Vamos a darle la registraduría los 15 días que tiene para que nos entregue el PDF, y haremos público a través de las redes, lo habíamos dicho, del Tercer Canal, de todos los medios de comunicación posibles, para que los ciudadanos que quieran firmar y decir chao Duque, no más de este gobierno Uribe Duque, puedan imprimir en su casa, en su oficina, el formulario, llenarlo con su familia, con sus vecinos, y mandárnoslo por correo. Y vamos también a requerir muchos voluntarios del progresismo, de la Colombia humana, de los sectores alternativos, recogiendo las firmas. Para eso les contaremos, una vez que salga de la registraduría en 2 semanas el formulario oficial, cómo acceder a él y cómo estimular a los grupos de voluntariado juveniles y estudiantiles para que conviertan su indignación y su reclamo en una firma pacífica, y millones de firmas le digan a este gobierno incapaz, chao Duque. ¿Usted cómo está de tiempo, doctor Roy? Tengo un vuelo, creo que dentro de 1 hora. No, porque está subiendo la audiencia. Sigue subiendo la audiencia. No, Roy, no. Para mí siempre un placer tenerte acá. Digamos, yo le reconozco a Roy, le debemos reconocer los colombianos ese trabajo que hizo por el acuerdo de paz. Lo desentravó. Sí, a mí me pueden caer rayos y centellas. No, que había una comisión. No, para mí el que desentravó ese proceso fue Roy Barreras. Se echó al hombro el proceso de paz y lo sacó adelante. Tengo una diferencia con Roy sobre Humberto de la Calle, a quien estimo, respeto, pero creo que en un momento de la vida donde este país le pidió un acto de grandeza, era el hombre que debería dar el paso adelante en ese acto de grandeza. Usted dice cuando Petro le propuso que hiciera consulta con él hace 4 años. No solamente cuando hace la consulta, yo puedo entender que tenía que hacer una consulta con el Partido Liberal, sino que ya en segunda vuelta. Ya, ok. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo rápidamente? Por los que votaron en blanco. Sí. Ya, ok. ¿Por qué lo digo? Humberto de la Calle fue un gestor de la Constitución del 91. Digamos, yo como parte de la 7ª papeleta por la Constitución del 91 del movimiento estudiantil, digamos, seguimos considerando, soy hijo de esa Constitución, somos la generación de la paz. Fue un acuerdo de paz, fue un acuerdo garantista, donde básicamente el gran salto democrático era llevar a la insurgencia a la democracia. Claro, y entonces, ¿dónde se cristalizaba o dónde se podía cristalizar? Se cristaliza en parte cuando un exguerrillero llega al segundo cargo más importante del país en la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro. Digamos, los constitucionalistas, quienes vieron eso como una carta de navegación hacia la paz, deberían sacar pecho porque dijeron, la democracia colombiana le dio garantías a este hombre y pudo llegar al segundo cargo político más importante del país. Así
paralelamente la clase política tradicional intentará tumbarlo, desprestigiarlo. Bueno, hay que decir Navarro, gobernador, alcalde. Claro, gobernador, pero digamos Bogotá, sí. Porque de Bogotá, el paso siguiente de ser alcalde de Bogotá es la presidencia de la República. Pero en ese momento, cuando la segunda vuelta, Humberto de la Calle dice voto en blanco, cuando yo creo que de lo más grande que podía haber sacado también, después de haber logrado el acuerdo de paz con las FARC, la Constitución del 91, decir, nosotros hicimos posible que en este país llegara a la presidencia de la República por la vía democrática un exguerrillero. Yo lamento eso, pero sigue siendo para mí un hombre respetable que tiene que jugar a la presidencia o por lo menos en una consulta democrática. Bueno, ayudar a consolidar esta coalición de centro-izquierda, de sectores alternativos independientes que recupere el camino de una paz completa para Colombia. Bueno, querido Roy, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Aquí volveré acá. Con mucho gusto. Hay mucho tema para conversar, y vamos a seguir mucho tema para contar. Vamos a seguir. Y a seguir construyendo. Yo lo veo a usted en una consulta con Gustavo. No hay mal que dure 100 años, ni gobierno malo que dure tanto, de manera que vamos a sacudirnos de este gobierno. Y ahí estaremos en un proceso de unidad que es una obligación con la democracia y con las nuevas generaciones y con las libertades y con las minorías y con los ambientalistas. Es que por todas partes la discriminación con la comunidad LGTBI, hay tanto. ¿No vio un cura que se ha negado a casar parejas del mismo sexo? Un cura retrógrada, eso es lo que vamos a derrotar. Bueno, muy bien, Roy, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a un corte de comerciales, me dan ustedes tiempo para despedir al senador Roy Barreras. Sigan en la transmisión, vamos a intentar conectarnos con los reinsertados de las FARC que vienen en caravana por la paz, vienen en caravana diciéndole al país, mire, nos cansamos de que nos maten. Vamos a ver si logramos esa comunicación, vamos a un corte de comerciales. Bien.